Muy buenas a todos, muy buenas tardes, casi noches, son las 6:52 de la tarde, ya aquí un poco más relajados, más tranquilos. La verdad, el último video así bien fuerte, es medio fuerte, vamos a decirlo, ya medio fuerte. ¿Por qué? Porque ya también tocaba, ¿sí o no? ¿No? Ya era hora, ¿sí o no? La gente que ya está acá de tiempo sabe que de vez en cuando así sale cierta mega rata. Yo tengo que colocar ahí tengo que darle sus, como alguien escribió por ahí, su tate quieto, ¿no? Qué risa, mano. Alguien le escribió su tate quieto, qué risa. De verdad, o sea, mira, ese es el propósito. Como yo también por ahí expliqué, ¿no? Si a mí me gusta hacer estos videos aparte de lo que es el Albion Online, lo hago así de simple, ¿no? Y de paso, si hay gente que se ríe conmigo, genial, nos reímos a la mierda. Ríete incluso de las estupideces que podría decir, ¿no? ¿Tú crees que no me doy cuenta? Mano, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta de lo que digo, lo que hago. Incluso lo que puse en Discord, también yo me doy cuenta. Tranquilo. No te preocupes tanto. A ver, ¿de qué se trata este video? ¿Reporte? Ya, vamos a abrir los... Para empezar, estos cofrecitos. Mira que recién los he reclamado de facciones, ¿no? Esta vaina de acá, abriendo estos 4 cofrecitos, 362k puntos. No sé en qué gastarlos. Podría criar algunas, comprar monturas, las crías, ¿no? Para craftear, criar las monturas de élite, no sacarlas, ¿no? Pero por ahora sí, ¿no? Entonces yo estaba acá, por ejemplo, esta es una build, me voy a explicar así, ¿ya? Lo que estoy hablando, ¿no? Esta build, por ejemplo, me genera, a ver, ¿qué genera? Me genera obviamente Silver. ¿Cómo que genera Silver el Empire? Te genera Silver porque me da puntos. Me ayuda bastante. O sea, puedo con esta build incluso, mira, ¿qué es esto? Jugadores 8-3. ¿Cuánto IP? 938. La maestría 339. O sea, hay specs en esta vaina. Yo recuerdo cuando todo esto era 8.3, capeaba incluso solo. Ahora es mucho más fácil. ¿Qué es lo que hace? A ver, cambio solamente esto de acá. Nada más estas dos. Esto es para matar al boss, el enemigo, al campeón cuando no hay nadie. Y esta ya cuando hay pelea ZBZ, ¿no? Miren, otros 8-4 y así. Antes nos estuvimos peleando y quería terminar lo que son estas de acá del mes, los cofreditos, y abrirlos, ¿no? Entonces los abro aquí, vamos a ver. Coloco aquí en peso. Vamos a ver cuánto me dan esos cofrecitos. 498k, poquito, ¿eh? Recontra poco. Esto lo guardo. Estos libros de specs para, no sé, quizás luego subo specs, ¿no? Quédate porque vamos a hablar de cosas interesantes en este video. Vamos a hablar acerca de, vamos, los temas, ¿no? Quizás te hablo de los planes para diciembre del próximo año, ¿no? Podría ser, ¿no? No sé, algunas cosas que tengo planificadas que podrían suceder. Te voy a hablar de Pedro Suárez Vértiz, también un cantante peruano. Vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Un poquito, la influencia que tuvo también en cierta parte de mi vida. ¿Qué más? La influencia musical, obviamente. ¿Qué más? Vamos a hablar de... Te voy a dar una receta así de cocina. Increíble, mira, hasta receta de cocina te voy a dar. No de Albion, sino otra vaina. Para que puedas sobrevivir el verano, tranquilo. Si es que no tienes licuadora. No tengo licuadora, gente. Soy pobrecito, no tengo. ¿Qué más? A ver, y te voy a hablar acerca de una noticia. Acerca de las pandillas de cierto país. Te voy a hablar también, ¿ya? Así que quédate. Mira, esta vaina de acá lo voy a poner para que no ver qué es lo que están hablando. Pues ya, lo dejo ahí. Listo. Vamos a hablar acerca de esas cosas, no lo que dura el video. Ya. A ver, entonces voy a dejar estas cositas acá. ¿Cuántos cofrecitos hay acá? 11 millones ya, mira. Todo esto de aquí me lo dio lo que son los cofres de facciones. Ya. Y si es que no tenemos ni una interrupción como el imbécil que acaba de estornudar, puta, genial. Espero que no hayan escuchado. Entonces dejo esto aquí. Ya está. ¿Qué más? Los artefactos en su respectivo cofre. Esto aquí. ¿Dónde está el tier 6 acá? Tier 4 aquí. ¿Dónde está vaina? Esto es nuevo, creo, mira. 78 acá. Está bien, ¿eh? Y las runas y los corazones aquí también. Ya. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? A ver. Receta de cocina. Vamos a decirlo rapidito. Escucha, agarra tu lápiz, papel, la receta de cocina Live Empire. Mira, nadie te va a enseñar esto. ¿Qué vas a hacer?
Primero vas a comprar una lucma, ¿ya? Agarra tu lucma, ¿no? Agarra tu lucma, la limpias, la pelas así bien bonito, con el cuchillo lo pelas bien bonito, y las cascaritas lo colocas en una bolsita, ¿no? Bien bonito, luego para que tú la botes junto con las otras obras. Vas a agarrar un plato hondo. Es increíble lo que estoy diciendo. Vas a agarrar un plato hondo y vas a colocar ahí la lucma así, como tipo papilla, ¿no? Agarras un tenedor, o sea, no tienes licuadora, ya eso, no tienes licuadora. Agarras un tenedor, pasas así como papilla, lo aplanas y lo chancas así que queden esas grietas. Luego agarras un poquito de leche, ¿no? Puede ser leche evaporada, no sé si incluso hay leche de soya, ¿no? A veces se le llama así. Entonces, la leche que viene normalmente, o sea, acá hubo un problema con Gloria, no sé, toda una vaina, ¿ya? Cosa que la leche no es leche de verdad, a menos que vivas en la sierra, ¿no? A veces se pasa así el lechero y compran, ¿no? Y ya está así en bidones grandes venden. Y le haces un poquito hasta que llegue a la parte de arriba, ¿no? O sea, cubra solamente lo que es la fruta, ¿no? La lucma es una fruta, ¿no? Es que no sabías. Es increíble, te estoy hablando, bro. La mierda. Ya, entonces, luego así aplastas hasta que se empieza a disolver así, a diluir, no sé cómo sea la palabra. ¿Ya? Luego le echas unas 2 cucharaditas de azúcar, empiezas a revolver así, todo bien bonito, bien chévere así. Y le echas un poquito de agua, que serían un par de dedos, ya tus dedos así colocas como si fuese así largos, o sea, el grosor de tu dedo, no largo, sino el grosor de tu dedo, 2 dedos o 2 dedos y medio de agua, no, 2 dedos nada más, 2 dedos, es un plato hondo así ya. Luego empiezas a revolver todo bien bonito, vas a ver que va a empezar a tomar así un color medio extraño, así, de la lucma obviamente. Agarras unos cuantos cubitos de hielo, lo echas encima del plato, luego todo lo que está ahí bien, como si fuese un jugo, ¿no? Lo echas a una taza, a un vaso, te lo tomas. Rico, mano. Ahí está, acá yo tengo acá mi lucma, escucha los cubitos y haces. Porque hace un calor de mierda, gente. Ah, su madre, un calor terrible. Ahí está, qué rico lucma. Sabe bien como si fuese, ¿qué te digo? No sé, un jugo así bien preparado, ya está, listo. Eso para resistir el verano, ya. Espero que logres tener los ingredientes, ya si quieres lo haces, si quieres no. Luego otro día te doy una receta para cómo hacer un arroz así recontra rico, mano. Amiguita, ¿ya? A ver, ¿qué más? Esa fue la receta. Vamos a hablar de ahora. Vamos a cambiar de montura porque no te aburras, ver, ¿no? Está mi cofrecito. Humilde, mira, recontra pobrecito. Me voy a comprar un mamut también, ya casi 600 millones. Otro mamut voy a comprar para que cuando tú veas, la próxima vez que quizás me veas, no sé, algunos otros videos, acá voy a estar con el mamut principal, acá con el otro, lo traigo acá cualquiera de mis alters, minicrafteo, me pongo en Limpurs y ya está, ¿no? Todo bien bonito, así, para que se genere la envidia, ¿no? En esa gente que viene aquí a insultar, ya, pues, que se pongan a insultar, pobrecitos, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿qué noticia? La otra noticia es de las pandillas, gente. En Ecuador, si entras a Twitter, bueno, se llama X ahora, si entras ahí, vas a ver que un adolescente metido en cierta pandilla, ya estamos entrando a cosas serias, ya, ojo ahí, cosas serias. Al intentar extorsionar colocando un artefacto explosivo, ya, no estoy leyendo nada ahorita, estoy así, ¿no? Hablándote, yo casi no leo nada, mano, yo estoy acá todo tranquilo, no leo nada. El tipo, ¿qué es lo que hizo? Agarró el artefacto en la noche, así cerca en una esquina, fue en Ecuador, creo que sí, en Ecuador. Sí, Ecuador. Y dejó un artefacto explosivo, y adivina qué, en lo que lo estaba dejando, ¡pum! Mano, ¡a su madre! Adolescente, luego se descubrió que era, ¿no? Se investigó, adolescente era. Tenía 16, 17 años, no sé. Entonces, gente, yo te digo en una. Voy a quitar, para empezar, esto van a empezar a insultar, como siempre. Pongo aquí, interfaz, globo de texto, listo. Para no verlo, creo que acá con un botón. Ahí está, listo. Hay un botón o una combinación de teclas que aprietas y puedes estar así todo tranquilo. Ahí está, todo bonito, me paro ahí. Entonces, ¿qué te puedo decir respecto a estas pandillas, no? A esa edad, la adolescencia. ¿Qué te puedo decir? A ver, algo de historia, mano, algo de historia. ¿Cómo estamos, Latinoamérica? ¿Cómo está la TAM? Luego de una pandemia, el mundo, peor, hay guerras. Hay guerra, yo te recomiendo que mires la película, mira, te voy a dar la recomendación de película. Yo te recomiendo que veas la película, se llama El Señor de la Guerra, con Nicolas Cage.
Mira esa película, muy, muy chévere, muy importante. La verdad, para que veas cómo en parte funciona el mundo. Cómo funciona el mundo. Entonces estamos en guerras, el mundo de la guerra, ¿no? Vamos en guerra, luego la pandemia se acabó ya. Pero nuevamente dice que no, nuevos casos. Olvídate, gente. Yo ya me vacuné solamente 3 veces. No pienso, no sé, ya cada quien vea lo que... A su criterio, ya. Cada quien a su criterio cómo harás las cosas, ya. Cada quien a su criterio. Pero pero ¿qué tiene que ver con las pandillas, todo eso? O sea, todo esto que la economía se invierta de muchos países, no solamente Latinoamérica, sino Estados Unidos, otros países por ahí de Europa que invierten en lo que es armamento bélico, eso genera un gasto, un hueco, un vacío en cierto lugar del globo económico. Entonces, por lo tanto, los precios de los alimentos, de ciertas cosas, muy aparte de que la gente a veces es pendeja, lo sube y ya no vuelve a bajar cuando los precios ya bajan, incluso cuando terminan las guerras no lo bajas y el precio alto, ahí está, eso genera delincuencia. Entonces, en cierta manera, podría entender al delincuente, sin embargo, jamás voy a aceptar un crimen de ninguna naturaleza. Ya, jamás. Ya, por eso ten cuidado, si tu amiguito, amiguita, si eres un joven aún, que estás en esa edad de 15, no sé, 17, 18 años, ten mucho, pero mucho cuidado. Ya, mucho cuidado con dónde, con quiénes te juntas. Con quiénes te juntas. Yo no soy tu padre, ojo, acá yo no soy tu padre, ya, ni tu madre, ni tu apoderado, ni tu tío, ni tu tía. Pero acá te doy una recomendación y un consejo, pues. Ya. Yo en mi juventud, o sea, quizás mi temprana juventud, fui un recontra rebelde. Recontra rebelde. Yo incluso recuerdo haber ido acá a la Panamericana Norte a pelearme. O sea, mira, yo para sobrevivir acá en mi barrio tuve que mimetizarme con el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siendo, por ejemplo, ¿no?, hincha de la Alianza, tuve que decir que yo era hincha de la U, mano. Y me juntaba con la U y al final terminé tirando piedra. ¿A quiénes? A los de la Alianza. A los que vivían al otro lado del puente y toda esa vaina, de la carretera. Para empezar, ¿no? Así fue. Fue mi primera juventud, entonces, porque tuve que mudarme de barrio, tuve que cambiar, ¿no? Yo ya pasé de vivir en un asentamiento humano a una urbanización. Ya, sin embargo, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde me robaron más? En la urbanización, pero eso fue años después. Al inicio, luego que me hice amigo así, colega, no pata, barrio, de la gente de acá, de aquí, ¿no? De mi distrito, ¿no? De mi barrio, ¿no? Luego, cada vez que me miraba, caminaba por ahí, me decía, oye, ¿qué pasó, loco? ¿Te han robado? No, todo bien, mano, le decía, todo tranqui. A veces incluso compartía la comida, lo que es la fruta, ¿no? Con ellos y comíamos, estábamos ahí. Bueno, estos desgraciados se metían su marihuana y toda la vaina, pero nada, tranqui. Yo nunca fumé marihuana, mano. En serio, nunca, jamás. Entonces, pero bien. O sea, de esa manera uno por lo menos, se hace amigos aquí de la gente, o de la gente del barrio. No se hace amigos, se hace padre. Ni te roban ellos, ¿no? Si te roba alguien, es alguien que ni siquiera es del barrio, ¿no? Así te doy consejos. ¿Qué más? Que me ha pasado a mí, obviamente. Así te voy contando. Pero nunca, jamás he pertenecido a ningún así grupo criminal, ni nada, mano. Yo cuando no he tenido así dinero, ya cuando aún todavía ni siquiera estaba, a ver, fue a la universidad, no, ya había ido a la universidad, yo dejé la universidad, luego volví a otro instituto, a otra universidad. En ese tránsito de la vida, yo agarré mi guitarra, pues, y acá viene el tema también de Pedro Suárez, después te voy a conectar con lo que estoy contando. Agarré mi guitarra, me iba a los restaurantes, creo que a un par de buses nomás logré entrar, porque da vergüenza, gente. ¿Tú crees que es fácil pararse y cantar y así? No, mano, y la vaina era que incluso yo no necesitaba el dinero, te estoy hablando de hace 10 años, yo no necesitaba el dinero. O sea, acá tenía mi casa tenía todo, ¿no? Ahí mis viejos me apoyaban, mi padre, mi madre me apoyaban, eso, ¿no? No necesitaba el dinero. Lo que hacía yo, lo hacía creo que para ver, ¿no? O sea, qué se siente, cómo es. Y mano, yo lo que cantaba con mi guitarra, ¿sabes? En una sola canción a veces podría sacar 5 soles en un restaurante. Una sola canción. Pero un mensaje también bien dado, ¿no? ¿Qué tal? Soy un joven adolescente, universitario, acá está trabajando. Perdón que les incomode, perdonen las molestias. Voy a cantar a continuación esta canción, espero que les guste. Muchas gracias. Luego voy a pasar por sus asientos
si es que desean colaborarme, muchas gracias. Así, mano. En una hora, no, diga, una hora, en una canción, sacaba 5 soles. ¿Cuánto es en dólares? ¿Cuánto es en dólares? 5 soles. $1.50, ¿no? $2. ¿Y cuánto estaba una comida? Un almuerzo, un menú en esa época, hace 10 años. 7 soles, 8 soles. ¿No? Y caminaba, me metía a un restaurante y así. Ya, entonces para experimentar. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué es lo que hace acá la gente? Lo quiere todo fácil. ¿No? Ya no tienes guitarra, cómprate una flauta, una armónica que está 10 soles, 20 soles, que está ¿qué? $5, $10, una flauta, empieza a tocar así, manos, la gente se gana la vida, así se empieza. Y aparte, ¿no? Aparte de lo que es tu servicio, porque es un servicio, obviamente no incomodes al que está ahí sentado, ¿no? Tienes que tener cuidado, pararte bien. Tienes que, entonces, sin incomodarle, ¿no? Tampoco decirle, oh, acabo de salir del penal, ¿no? Mucha gente así, acabo de salir del penal, San Juan de Lurigancho, Castro, por favor colabore, es abusivo, ¿ven? Eso da miedo, ¿ven? Podría ser también ya medio extremo, pero no funciona tanto, no funciona tanto. Cuánto dinero habré dado, mano, colaborado yo a la gente que ha estado tirada ahí en el puente, con su hijito, con su hijita, bastantes personas. Ya. Entonces ya bueno, en mi caso una guitarra. Yo empecé a tocar guitarra así de manera básica, ¿ya? No es nada así profesional ni nada, pero yo leo ahí la partitura, lo que es las notas, ¿no? El do, re, mi, el do es la D, el do es la D, letra D, puede ser mayúscula, minúscula, la letra C, la B de sí, ¿no? Y así, ¿no? Hay varias letras ahí. Entonces con la G, ¿no? G es el sol, ya. Ahí aprendí, ¿no? También luego en YouTube. Entonces, haz eso, deja de robar, vas a terminar como ese tipo que te estaba contando al inicio de esta historia, ¿no? Como ese ecuatoriano, ¿no? En Ecuador salió el tipo, ¿no? Pobrecito, ¿no? Acá recuerda que este es un canal, yo soy peruano. Nací en Arequipa, pero vivo en Lima 20 años y más de 20 años ni me acostumbro a Lima, ojo, olvídate, causa, olvídate, mano. Acá en Lima no me acostumbro para nada. Arequipa se parece un poco, que te digo, a algunas cosas de Europa. Ciertas cositas, no todo, obviamente, hay de todo, en toda ciudad, en todo lugar, pero es más cercano, ¿no? Me gusta bastante Arequipa, mi tierra, obviamente, ¿no? ¿Qué más? A ver, toca tu guitarra, ya está. Viene la parte de Pedro Suárez Vértiz, falleció por mi causa. Falleció Pedro Suárez Vértiz, un cantante así muy popular aquí en Perú, ¿no? Quizás has logrado escuchar alguna de sus canciones, perfecto, bien, ¿no? Y terminando de hablar de Pedro Suárez Vértiz, te voy a contar una experiencia, te voy a relacionar esta historia de Pedro Suárez Vértiz con las ideologías de ahora. Cómo es que mucha gente, mucha juventud, bueno, te lo voy a contar después. Entonces, termino con Pedro Suárez Vértiz y te voy a hablar de los demás. A ver, entonces Pedro Suárez Vértiz influenció, sí, una canción, yo recuerdo, en ¿cómo se llamaba esta vaina? IPD. Claro, se llamaba IPD, cuando estaba viviendo en Ancón. ¿Hace cuánto te digo? Esto fue hace 20 años, cuando tenía 13 años, 14 años, ¿no? Mi padre, mi viejo, me había comprado una guitarra, así simple, electroacústica, bonita la guitarra, y empecé a tocar, a cantar, a hacer algo, ¿no? Porque, aunque no lo creas, mano, sí o sí debes aprender a tocar, ya eso sí te recomiendo, sí o sí tienes que aprender a tocar un instrumento musical. Te va a ayudar bastante, y ¿sabes? Te voy a decir, ¿por qué dice el inventario? Ahora te voy a contar. Luego de que yo, voy a bajar la luz, espérate, los sonidos de esto de aquí, no sé si se está escuchando más lo que es el juego, creo que se escuche nada, vamos a bajarle más, ya vamos a bajarle el 4%, ya está, listo. Entonces, luego de que yo, miércoles, mucho calor hace, empecé a aprender a tocar guitarra, en la adolescencia, te digo, así, no me fue tan bien con las mujeres, a lo mucho que un piquito, ya, pero jugando así a la botella borracha y los retos, nada más, con una flaca que sí me gustaba, pero el año anterior me había rechazado feo, porque yo estaba gordito, luego ese rechazo causa ese trauma, porque al final es un trauma, ¿ya? Luego ese rechazo, ¿qué fue lo que hice? Yo, como vivía en un asentamiento humano, ahí en Ancón, y al un lado tenía la Panamericana Norte de vehículos pesados, y al otro lado la Panamericana Norte de vehículos livianos.
Y de mi casa al peaje de Ancón eran ¿cuántos kilómetros? Unos 5 kilómetros. Yo ahí miraba, había unos postes que te indica este es el kilómetro tal, este es el kilómetro tal, ya. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Cada día, todos los días, así. Yo como estaba gordito, ¿no? Era plena adolescencia, te afecta bastante, obviamente, que te rechacen las blagas que te gustan en la adolescencia. Terrible, mano, olvídate, pero que te cuento esto, pues, para que tú veas cómo luego, qué es lo que hice, cómo me superé. Empecé a correr, a trotar, 1 kilómetro un día, luego 2, así me proponía, ¿no? Luego 3, 4, 5 kilómetros, ida y venía. Bueno, o sea, ya serían 10, ¿no? Si eran 5, eran 10 kilómetros diarios, corriendo. Bajé bastante de peso corriendo nada más. Corriendo nada más fue hecho asado, mano, pobrecito de mí, mano. Pobrecito de ese del Empire de adolescente, ¿no? Ya, hice esa vaina, bajé de peso bastante. Obviamente también la abuela, la mierda, la comida que me daban era bastante, mano. Podría pedir doble, me daban doble, increíble. Increíble, así su presa de pollo doble, con lenteja con arroz, su guiso, qué rico, mano. Los tallarines, así con su crema, la miércoles, mano. Perdón si estaba hablando de comida, lo siento. Pero era así, también me engordaron bastante, obviamente. No es muy bueno estar tragando tanto, por más incluso que seas niño, ¿no? Y ya pues entonces bajé de peso, me llamaron para incluso ser batallón. Primero estuve en la segunda fila, luego primera fila del batallón, en el cole. Luego pasé a ser escolta. Luego en la escolta llegué a ser abanderado, o sea, que llevaba la bandera. Yo era el más alto de todos. Puedes creerlo, yo he sido el más alto de todos en la escolta. Marchando, carajo. Entonces, si algún día quieres saber, no te voy a decir el nombre del colegio, obviamente. No te voy a decir si gané o no gané Gallardetes. Pero si algún día, no sé, quieres, no sé, buscarme, investigarme, tendrás que ir allá a Ancón y irte por todos los colegios, ¿no? Ya, bueno, qué risa, la verdad. Aunque eso después quizás, ¿no? Cuando llegue a cierta cantidad de suscriptores lo revele, ¿no? Ya, poco a poco. Pero en fin, entonces, eso me afectó bastante, ¿no? Y nada, pues bajé bastante de peso. Ya tenía mi guitarra y me iba. Ahí está, regresando a la parte, el tema principal de esta historia, las mujeres, man. Entonces luego fui a vivir así un par de años solo, sin mi papá, sin mi mamá, sin nadie. Fui a vivir así con mi tío y mi tía. Ya, con mi tío y mi tía, ¿no? Me regresé a Arequipa, estaba viviendo con ellos, ¿no? Ya sus hijos de ellos profesionales, ingenieros. Lejos también, ni siquiera estaban acá en el Perú, estaban en Europa, uno en Europa, otro allá por Asia. Sus trabajos, que estos tipos, mis primos ganan bastante dinero, millonarios creo que, no, millonarios no tampoco, pero bueno, buen dineral ganan. Y yo nunca he pedido absolutamente a nadie, ni un puto favor, así que no sea, ¿qué te digo? Mi padre o mi madre, no, en su momento. Pero a ellos nada, ¿no? Entonces he estado viendo con ellos. Vi cómo era mi tío militar, pues obviamente fue militar. Y me educó así bien, viendo, ¿sabes qué, sobrino? Ten mucho cuidado cuando tú estés trabajando, tengas tu carrera, te van a llover los calzones, me decía mi tío. Mi primo también me decía de la misma manera. Bueno, en ciertas cosas no me gustaba lo que me decía. Pero ciertas cosas me di cuenta que sí tienes razón, ¿no? Esta gente de mierda que hace fiesta a tal hora de la noche, carajo, maldita. Así también, ahí aprendí. Entonces, quizás lo que mi viejo, mi padre, mi propio padre no me enseñó, quizás mi tío me lo enseñó. Pude aprender realmente, carajo, cómo tratar a las ciertas personas. No, cómo tratar a ciertas personas. No, ese carácter, carajo, que uno debe tener, de que nadie te desahueve. O sea, yo terminé el colegio, mira, escucha, yo terminé el colegio y me fui a vivir con mi tío ahí, mi tío y mi tía un par de años. No, un año nada más con ellos. En lo que intentaba postular a la Universidad de San Agustín. No lo logré, ¿por qué? Porque en la academia fue en relajo, y ahí viene la parte que tiene que ver con el amor, con esa vaina, ¿no? Con Pedro Suárez Vértiz, ¿no? La guitarra, que aprendí a tocar con él. Entonces yo llevaba mi guitarra también, y aún tenía la guitarra ahí, ¿no? Aún tenía la guitarra, y cada vez que, por ejemplo, habían incluso en esta academia llamada Fleming se llamaba la academia, Alexander Fleming. Habían ciertas amanecidas, ¿no? Incluso que eran programadas previas al examen de admisión, supuestamente, escucha, cosa que no tenía nada de estudio. O sea, habían sido unas clases hasta 3 de la mañana, y mi tío tenía razón, ¿no? Mi tío decía que hasta esta hora se quedan, sobrino, ¿cómo se van a quedar hasta esta hora?
No, pero al final era por relajo. Si te dijera todo lo que pasaba ahí. No vi tampoco las cosas terribles, ¿no? Quizás ahora debería ser peor, no sé la verdad. Pero en esa época te estoy hablando, año 2007, pues. No, yo tenía recién 17 años ahí. Entonces yo con mi guitarra así empecé a conocer gente, ¿no? Cada quien tenía su chapa en esa academia bien chévere. No te voy a decir tampoco mi chapa, como me decían, sino puedes ir ahí, quizás me encuentras quién rayos fue, no voy a decir, lo siento. Ese es muy fácil. Yo digo mi chapa, mano, su madre, fácil de saber quién soy, ¿no? Pero yo te digo, la chapa de uno de los profesores era Krusty. Otro causa se llamaba Dragón, otro Misterio. Había un tal llamado Messi, había Pantera, el Carnicero también otro. O sea, era genial esa vida después de la adolescencia. O sea, a mí la adolescencia no me fue tan bien, la verdad. ¿Para qué? Pero después que dejé a mi viejo y a mi vieja, me estaba viviendo solo, ya, así entre comillas, porque estaba aquí mi tío, ¿no? Obviamente no va a reemplazar jamás, ¿no? A un padre, una madre, a un tío, a una tía, ¿no? Pero, mano, era la libertad absoluta. Todas las semanas, cada 2 días, cada 3 días, íbamos a jugar partido en una cancha así, canchón, 11 contra 11. Armamos el equipo y era recontra conocido yo en la academia. Ya recontra conocido. Entonces ahí con las flacas, lo que quizás no me fue bien en la adolescencia, en el colegio, ¿no? Era bien introvertido. Yo después, en la academia, después de estar solo, sin mi papito, sin mi mamita, ¿sí? También me fue bien. Estuve hasta con 3 flacas, escucha, con 3 mujeres a la vez estuve. Bueno, 17 años, ¿no? Eran, que también de mi edad era, ¿no? O sea, menores de edad todos, obviamente, todo tranquilo, todo bien, yo tenía 17 años. Y estaba con 3 flacas a la vez, una en la mañana, otra en la tarde y otra la sobrina de mi tío que no es mi prima, ¿entiendes? No sé si entiendes. Increíble, mano, increíble. ¿Quién ha estado así, con 3 flacas así a la vez? Tú quizás, no sé, si tú has tenido suerte, bien, perfecto. Si tú has estado con 5, ahora alguien va a comentar así, yo estuve con 10 mujeres, alguien ahorita me comenta, güey, es increíble. Entonces me fue perfectamente bien, bacán. Obviamente tuve que dejarlo, no logré ingresar, ¿no? Conocí a mucha gente, todo chévere. En esa época no había lo que era Facebook, había solamente Hi-Fi nada más, pero no era una red así tan confianza como para luego quedar así en contacto. Luego encontré ciertas personas, ¿no? Y hasta ahora con algunas personas sigo teniendo así contacto, ¿no? Converso así de esa época. Algunas están casadas ya, otras flacas también, bueno, madre soltera, ni modo, pues así sucede. ¿Ya? Entonces Pedro Suárez Vértiz fue una influencia, por así decirlo. Mi viejo también, que me dio la guitarra para que yo luego pueda practicar y tocar canciones y hacerme amigo de esa gente. Bacán, era chévere, mano. Uno de los mejores momentos de mi vida fue estar en Arequipa solo, mano, sin padre y sin madre. Ya. ¿Qué pasó ahora? Luego, ¿qué pasó? Luego la de siempre también, mi guitarra, todo bien chévere. No, pero ya no fue lo mismo, pues en Lima, ¿no? Lo que te digo, debería largarme de acá. Estuve también a veces en otras ciudades también, estuve en otras ciudades. Pero eso ya es eso ya es otra historia. Ya, entonces lamentable lo que le pasó a Pedro Suárez Vértiz con una de sus canciones. Yo logré empezar a tocar guitarra y toda esa vaina, ¿no? Una pena, sí. Ahora viene, mira, voy a relacionarlo. Pedro Suárez Vértiz era un poco polémico en sus mensajes en Twitter. Ya cambiamos de tema. Vamos a cambiar de tema. Un poco polémico, ¿no? A mucha gente no le caía bien porque decían ciertas verdades así. También era un poco medio rebelde. También, bueno, también viejo y escribiendo huevadas también a veces. Ojo, a veces, ¿no? Se pasaba, pero ¿por qué juzgarlo, mano? O sea, mira, aquí viene la reflexión, escucha, esta parte es muy importante. Esta parte es muy importante. Espero que esté activado el audio. Sí, me ahora hablando. Mira, esta parte de lo que hablar es una parte muy importante. Por ejemplo, tú, que te gusta el arte, por ejemplo, vamos a suponer que te gusta el arte. Y tú ves, ¿qué te digo? Una obra, un invento de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, algo de ellos, ¿no? ¿A ti te importaría saber? Espérate. Voy a mover porque, mira este imbécil, vamos a hacerlo famoso este idiota. Voy a colocarlo acá. Vamos a ver, déjame ver. Espérate. Airastide, vamos a hacerlo famoso. ¿Quién es este huevo? No es nadie. Ya, pobrecito. Se pone encima todavía. No, ya no voy a escribir nada, ya. Entonces, vamos a regresar ahorita un poco más tranquilo. Vamos a la parte así un poco reflexiva, así todo tranquila. Entonces,
donde viene la parte, esta es la parte brava, creo que del video, esta es la parte brava. Ya, donde acá quizás muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Ya, entonces ya llegó hasta aquí, muchas gracias, deja tu like, suscríbete, comparte, ¿no? Apoya el canal chiquito, no sé. Ya, pero viene acá la parte brava, la parte reflexiva. Ya, a ver, entonces tú vas a juzgar haciéndote el ejemplo ese de ahí, vamos a sentarnos. ¿Dónde estás? Oye, ya no sale sentar. Ahí está. Listo. Entonces, escucha. Imagínate que estoy ahí a tu lado conversando, tomándonos una cerveza, no sé, algo, un agua, un jugo. Acá tengo mi jugo de Lucma. Qué rico. Y tú juzgarías, ¿qué juzgas tú? ¿Al pintor? ¿Juzgas su trabajo o lo juzgas a él como persona? O sea, ¿a ti qué te importa, por ejemplo, si el creador, así decirlo, de, ¿qué te digo? Del mouse, ¿no? Fue cierta persona que fue muy polémica en su tiempo, ¿no? Fue polémica en su tiempo, el creador del mouse, ¿no? De la computadora, no sé, del teclado, de tu celular, Steve Jobs, no sé qué cosa. ¿A ti te importa su vida personal, esa persona, lo que diga? ¿O te importa el producto que esa persona hizo para que tú en estos momentos estés, por ejemplo, viendo este video? No, al creador, al inventor del internet, toda esa vaina en la fibra óptica, ¿te importa realmente eso o te importa el producto? Obviamente, ¿qué te va a importar a ti la persona? Entonces, Pedro Suárez Vértiz, ¿qué dejó? Su música, sus canciones, ¿no? ¿Qué te estoy dejando yo, por ejemplo, acá? Algunas guías, cosas para que tú hagas Silver. Ha habido gente que ha venido acá escrito, me he hecho 30, 60 millones de Silver gracias a tus videos. Está bien, mano, felicidades por ti, ya tuve que hacer con ese Silver, si lo vendes, no lo vendes en la vida real, el grupo de Facebook, si mejora tu economía, ya tú ves, mano, pero ya te ayudé. Ya te ayudé, no podría hacer otra cosa más. Ya, entonces, es lo que debería importarte más, el cómo tú mejoras tu economía. Y vamos a relacionar ahora, y Pedro Suárez Vértiz era defensor de la familia, toda esa vaina, ¿no? Él era anti-ideologías. Ahora viene, escucha, viene ahora sí la parte brava, ¿no? Mira, todo estoy relacionándolo, increíble, mano, estoy relacionándolo así. Entonces, como él era así defensor de todas estas cosas, era polémico en ciertos mensajes también, ¿no? También payaso en ciertas cosas que no debió quizás haber escrito, ya payasadas, pero bueno, me da igual porque a mí lo que me importa fue su música. Ya, su música que fue lo más importante. Entonces, aquí viene el ejemplo. Vas a buscar quizás un video, no sé si ponértelo aquí en los comentarios, no sé, dejarlo por ahí o en el Discord, voy a buscarlo nuevamente. Pero hay un video donde, por ejemplo, esta es una universidad. Escucha bien. Una universidad, un salón de clases, alguien llegó tarde. ¿Y qué le dice la profesora a los alumnos? Ella le dice: alumnos, a ver, ustedes cuando vean entrar un compañero, van a decirle a él, cada vez que yo les esté llamando uno por uno, ustedes van a decir que esta carpeta, este folder, este folio que tengo aquí en la mano, van a decir que es de color verde. Y yo me decía, ¿cómo que verde, profesora? Van a decir ustedes que es de color verde. Todos ustedes, voy a preguntarle uno por uno, a decir que es verde. Pero el folder realmente, ¿qué color era? Es rojo. Ya, es rojo. Entonces, verde ustedes van a decir. Ya, van a hacer eso. Entonces, minutos después, alguien llega tarde, se sienta todo tranquilo, con su mochila, todo. ¿Qué es lo que pasa? Ella empieza a decir, a ver, alumnos, ¿de qué color es este folder? Dice la profesora. O dice, es verde. Y el que acaba de llegar tarde dice, ¿cómo que verde? Eso es rojo. What the fuck? Eso es rojo, dice así, le está preguntando en su mente, ¿no? Así se queda sorprendido, ¿no? Luego, a ver, tú amiguita, le dice, no, tú alumna, a ver, ¿de qué color es este folder? Es verde. Y el pata, ¿qué? ¿Verde? ¿Cómo que verde? ¿Cómo que verde? ¿Cómo que verde? ¿Cómo que verde? Ahí, no, tú, a ver, alumno, dime qué color es este folder. Dice, verde. Verde, profesora, verde. Y le, ¿what? Ahora le pregunta al que llegó tarde. Tú, alumno, él sabiendo que es rojo, todos sabiendo que es rojo, le dice al alumno, tú, alumno, ¿de qué color es ese folder? Él, sabiendo que es rojo, toda la gente sabiendo que es rojo, pero él, como vio así que todos dijeron que era verde, dijo, es verde, profesora. Cuando él dijo eso, todos los demás se empezaron a reír.
Algunos empezaron a burlar. Hay un video así, en Facebook, en YouTube, en todos lados, por ahí hay un video, no sé, lo voy a compartir. Todos empezaron a reírse. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, así el mensaje que estoy así recordando que se estaba dando, que la gente es muy fácil influenciar. Es muy fácil influenciar, sobre todo la gente joven. La gente joven que entra a una pandilla, la gente joven que en lugar de tocar la guitarra, roba. La gente joven que en lugar de pasarla bien con sus amigos, así, no sé, salir a jugar a la calle, en un partido 11 contra 11 con su profesor, todo, prefiere robar, cometer el crimen. La gente joven que sale a marchar ni siquiera sabe por qué mierda sale a marchar, weón. La gente que vota por ideologías de izquierda extremistas, weón. ¿Ah? Mierda, mano, causita, amiguito, amiguita. No puede ser, mano. Ya. Entonces mucho esa gente está cayendo en esa estupidez, en esa ideología, en esa imbecilidad. Estupidización, como Marco Aurelio de Neri alguna vez lo llamó. Ya. La estupidización de la juventud, del hombre, de la mujer también, obviamente. El hombre, cuando se dice hombres en general, ¿no? ¿Ah? Esta es la parte para mí más importante de este video que quería decir. Mira, todo lo relacionado para dar este mensaje, gente. Ya, todo lo he relacionado para dar este mensaje. Ten cuidado, carajo, ¿en dónde estás? Ya te dije, no soy tu padre y tu madre, pero por lo menos te puedo aconsejar, te puedo decir aquí, para que tú tomes quizás conciencia, ya, quizás te he empujado un poquito, nada más, ¿no? Ya, pero para que te des cuenta tú mismo qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, para que abras los ojos, despiertes, ¿ya? Y no seas así como el imbécil que llegó tarde y se dejó guiar por la opinión de los demás, sabiendo, él sabiendo, ojo, incluso peor, sabiendo de que esa carpeta era roja y dijo que era verde, para no quedar en vergüenza ni quedar en ridículo con los demás. Fue peor, fue mucho peor. Ya. Sentido común, criterio propio, análisis crítico, gente. Por favor. Ya, este es un canal de videojuegos, sí, pero yo así de vez en cuando te voy a dar así ciertos mensajes. Ya tú ves si te quedas o no. La misma vaina también que repetí en el video anterior de la funa, ¿no? Entonces, gente, una lástima por Pedro Suárez Vértiz, que descanse en paz. Muchas gracias por tu música. También agradecido con la gente que se suscribe al canal, muchas gracias. Espero que te haya servido este mensaje, que te haya servido lo que es la receta. Espero que no sé, hayas visto cómo es que, a pesar de que no te haya ido bien en el cole respecto a las mujeres, te puede ir después muy bien. Si es que, claro, sabes tocar la guitarra y te puedes congeniar con ciertas personas, ¿no? Esa es parte de mi vida, parte de mi adolescencia. Genial, la verdad, la pasé muy bien, todo tranquilo. ¿La sigo pasando bien? No, la verdad, estoy aquí tranquilo. ¿Qué más dijo Pedro Suárez Vértiz? Mira, esto sí te voy a leer, no me acuerdo, voy a buscarlo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro Suárez Vértiz? Vamos a buscar aquí, ¿dónde estás? Acá, a ver, ¿qué dijo? Terminamos con esto. Dice: intento anular mis yo, destructivo siempre. La disciplina con esperanza es la única solución. Busco no andar satisfaciéndome todo el tiempo con placeres, dinero o cosas nuevas. Recuerden la frase: rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Ojo ahí, muy importante, repito, rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Esto lo dijo hace 16 días, ya está muerto Pedro Suárez Vértiz, ya está, chao. Chao, bro, se te va a recordar muy bien, muchas gracias. Ya, muchas gracias, entonces eso fue todo, amiguito, amiguita, y recuerda, te lo dijo Live Empire, chao.